Bueno, buenos días, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están acompañando en este momento desde nuestro canal en YouTube y que han aceptado la invitación en esta mañana de compartir con nosotros una información que estamos completamente seguros va a ser de gran ayuda para todas las organizaciones y todos los profesionales que hacen parte de las áreas de implementación, auditoría, implementaciones de sistemas de gestión. Hoy nos va a acompañar una persona muy importante en el medio y que queremos obviamente presentar. Él es el director de gestión del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, profesor de maestría en áreas de calidad, operaciones y gestión de los recursos humanos en universidades como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la CEF. Ha cursado también maestría en la Escuela de Organización Industrial en Madrid, en el máster de gestión de la calidad y reingeniería de procesos. Ha cursado adicionalmente maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santo Domingo, en República Dominicana, en el máster de administración estratégica. Desarrolló técnicas de gestión humana basadas en las teorías MBTI, orientadas a la personalidad y modelos de competencia, con una probabilidad de asertividad del 89%, lo que resultó en una reingeniería en más de 5 direcciones. Además, coordinó para el sector público, junto con el Banco Mundial, la Unión Europea y otras agencias de cooperación internacional, la creación de procedimientos y contratación de recursos humanos multidisciplinarios para proyectos con presupuestos superiores a los 80 millones de dólares. Adicional, gestionó certificación bajo estándares de buenas prácticas COVID, reglas innovadoras para teletrabajo durante la pandemia y creación de estrategias de administración y medición de la productividad de los equipos distantes para asegurar el control de salud y la enfermedad del 12% o menos en el marco de la pandemia del COVID-19. Con esta presentación, entonces, queremos darle la bienvenida al señor Christopher de la Cruz, quien estará con nosotros hablando de un tema bien interesante y bien actual, que es la inteligencia artificial y cómo podemos entonces aplicarla y gestionarla dentro de los sistemas de gestión en las organizaciones. Christopher, muy buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo muy agradecido de la oportunidad, de la invitación a compartir, digamos que sobre un tema que para todos los profesionales que nos encontramos y tenemos ya un tiempo trabajando en el área nos surgen dudas. Viene, digamos, como esta disposición de la misma norma ISO como parte de esta gestión del cambio, viene como un cambio importante a la forma en la que hacemos las cosas y justamente el día de hoy voy a traer un enfoque muy práctico de, digamos, estas tendencias que tiene la inteligencia artificial y cómo nosotros lo podemos integrar nuestro día a día, dentro de nuestros trabajos, en las normas de gestión. Entonces, ahí nos vamos a enfocar en la norma de calidad, la norma de cumplimiento regulatorio, la de antisoborno y algunas buenas prácticas y casos que nosotros hemos, cuando digo nosotros, tanto de hecho yo como mi equipo hemos preparado para presentarles a ustedes. Y esto es muy basado en la experiencia de nosotros con el uso, de hecho, muy temprano de la inteligencia artificial. Favor, entonces, confirmarme si pueden ver pantalla, si pueden ver el cambio. Claro que sí, te seguimos. Perfecto. Entonces, en este caso, nosotros queremos establecer un contexto y un alcance y justamente en este primer nivel de lo que hace la inteligencia artificial en su alcance y su capacidad de las máquinas para tareas de la inteligencia humana. En una película muy famosa, de hecho, llamada El Código Enigma, en español, él representada por uno de los más grandes científicos, el señor Alan Turing, define un poco, digamos, la inteligencia de las máquinas y habla sobre ya una definición comúnmente aceptada como buena y válida de que la inteligencia artificial será buena y capaz en cuanto pueda imitar entonces a la inteligencia humana. Ya nosotros podemos ver el día de hoy que esto
se cumplen muchos parámetros y ha evolucionado de forma muy exponencial en los últimos años cuando podemos de hecho jugar, no sé si a ustedes le ha pasado hasta una mano de ajedrez con una máquina y no nos damos cuenta si es con una máquina o un humano. O podemos luego ya establecer otras actividades en las que es muy fácil nosotros poder confundirnos si estamos en una interacción con un humano o con una inteligencia artificial en su rapidez de respuestas y otras condiciones que cumplen la misma. Nosotros entonces nos encontramos ya hoy en día en una época donde estamos de frente ya con esa capacidad de que la máquina puede imitar o puede hacer un reflejo de la inteligencia humana. Nosotros ya muy específicamente en nuestra área, el análisis de los datos, cuando podemos analizar grandes conjuntos de datos de manera precisa y de manera rápida, ya nos encontramos con una inteligencia artificial. Sabemos que el humano evidentemente es rápido, pero cuando hablamos de un conjunto de datos, cuando damos volumen, entonces nosotros adquirimos otro nivel o tiempo de respuesta. Las máquinas hoy en día que trabajan con el tema de inteligencia artificial, no tanto y sí pueden hacerlo en un buen tiempo. Luego tenemos Machine Learning, trabaja con el tema mismo de la inteligencia artificial, algoritmos de aprendizajes automáticos que permiten anticipar comportamientos de riesgo de forma proactiva. Y ahí hay dos nuevos elementos, que no es la definición per se de Machine Learning, sino que empezamos a unir con el tema de cumplimiento, del compliance y del tema de antisoborno. Como este tema de un aprendizaje basado en un algoritmo, basado en una definición preestablecida, te puede ayudar a identificar elementos importantes para los temas, por ejemplo, del compliance o del soborno. De esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante de manera detallada. En este caso, nosotros em, nos encontramos, dame un segundito. En este caso, nos encontramos luego en el proceso de automatización, en la etapa de ya reducir carga laboral de manera manual, trabajos repetitivos, rutinarios, que permitan al personal entonces enfocarse en lo que realmente es importante. A veces vemos que llamamos a ciertas posiciones, ciertos perfiles analistas y lo que menos invierte es el tiempo en analizar. A veces invierte mucho tiempo en el procesamiento de la data, en el trabajo, en la recopilación. Y ya vemos que la automatización de procesos a través del uso de inteligencia artificial nos permite ser muchísimo más eficiente, más rápido y que ya luego los analistas, con el apoyo, con el soporte de estas tecnologías, puedan realizar su trabajo. Para tener un contexto de por qué estamos hablando, de hecho, el día de hoy de inteligencia artificial y por qué invertir en ella, según el World Quality Report de 2023 y 2024, el 77% de las organizaciones invierten de manera consciente en la AI para optimizar sus procesos y sus aseguramientos. Ya hay países de Latinoamérica, por ejemplo, como México, que un 14% ya de las empresas privadas están utilizando, 14% aproximadamente de las empresas privadas están utilizando inteligencia artificial dentro de sus procesos. Y esto sube cada vez más, ya no lo vemos solamente como una necesidad en empresas de manufactura que trabajan con grandes maquinarias, sino empresas de servicio que, aunque siempre vamos a ver el soporte y digamos que la interacción con el humano, ya hay otras tareas que la inteligencia artificial está desempeñando y está ayudando dentro de la productividad, dentro de los indicadores de estas empresas. Luego nosotros vemos de cómo cuánto se está invirtiendo, y estamos hablando de cifras en este caso millonarias de dólares para 2026, lo que representa un aumento considerable. Esto en el aseguramiento de la calidad. Nosotros en este caso enfocado en plataforma, software, alejándose un poco ya de las inversiones actuales y subiendo, digamos, enfocándose mucho más. Y por ende también vemos oportunidades importantes en la parte de calidad
y la inversión dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones, ya sean privadas o ya sean públicas. Y luego vemos cómo se está reflejando la AI en la transformación del sistema de gestión de lo que conocemos como tradicional hacia sistemas de gestión ya impulsados por la AI. Avances significativos en las empresas que abordan el aseguramiento de la calidad. Incluye, por ejemplo, la toma de decisiones basada en datos. Ya entonces, como la misma norma nos llamaba y nos acercaba a que dejáramos atrás el tema de lo subjetivo y que analizáramos ya este uso de la AI nos está acercando a este punto que de hecho la norma 9001-2015 nos hacía esta invitación de forma mucho más rápida a que los análisis, a que los reportes, a que ese trabajo que nosotros hacíamos de manera un poquito más rudimentaria ya se pueda ser soportado en el uso de la inteligencia artificial, basada igualmente en esta rapidez que anteriormente nosotros describíamos en el procesamiento de la data y también la precisión que te da este procesamiento de la data. No hacemos nada con un rápido procesamiento, con una mala precisión. Los otros días estuve escuchando una conferencia, un TED Talk, justamente de una solución para el aspecto, para el sector de la salud. Y decía esta solución que ponían unos casos prácticos interesantes de doctores, neurocirujanos que trabajan con el tema de la cabeza, el dolor de cabeza, y decían que un sinnúmero de doctores fueron puestos a prueba contra un AI que ya había sido capaz de leer un sinnúmero de récords parecidos para la atención de dolores de cabeza. Decía que los doctores dieron, basado en su experiencia, un 80% de precisión en el diagnóstico. Es decir, que todos estos 50 doctores coincidieron con el mismo diagnóstico. Sin embargo, la solución informática basada en inteligencia artificial fue capaz de lograr un 90% de precisión en el diagnóstico, basada en las palabras, los síntomas de los pacientes, entre otros. Lo que quiere decir que el tema justo de la precisión en la análisis de la información puede ser logrado a través de la AI y podemos extrapolarlo justamente a el aspecto en que nosotros nos desenvolvemos como auditores, conocedores de la norma. Las tendencias a nivel global la podemos ver de que la AI es posible que crezca alrededor de un 37% cada año desde el año pasado hasta 2030, según Rand View Research. El mercado de inteligencia artificial tiene una tendencia rápida a la automatización de servicios para satisfacer al usuario final. Eh, ya, y lo vamos a ver más adelante, hoy en día cómo han cambiado de hecho nuestros propios usuarios y de hecho debe cambiar la forma en que analizamos, en que satisfacemos sus necesidades y la inteligencia artificial pinta ser muy buen aliado y contaremos cómo nosotros, por ejemplo, en el caso del MIC, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se están trabajando cosas muy interesantes con el uso de inteligencia artificial para la mejoría de nuestros reportes, para la escucha de nuestros clientes y mejorar entonces la satisfacción del servicio. Ya entonces, otra de las tendencias a nivel global, que para 2030 el 30% de las horas de trabajo, en este caso un estudio realizado por McKinsey, podría estar automatizadas, es decir, que algunas de las tareas de las cuales ya hemos hablado estarían automatizadas y esta tendencia de automatización se inclina hacia las actividades de apoyo administrativo, servicio al cliente, ventas, trabajo de producción, servicios, por ejemplo, de comida. Entonces ahí vemos que muchos de los procesos, mucha de la documentación, mucho del el prestar este servicio al cliente puede hacer que sea automatizado, sin perder la calidez, sin perder muchos elementos que vienen y se dan para la prestación de una experiencia de servicio. Sin embargo, hay otras cosas que sí se pueden automatizar en esta total de la experiencia del servicio y ya la inteligencia artificial y la data y los estudios nos está diciendo que esto viene por ahí. El contexto actual específicamente para los desafíos en el compliance, no sé si
si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda, si no continúo, pero el contexto actual en los desafíos del compliance, nosotros vemos que dos desafíos importantes iniciales que queremos destacar. Primero, la gestión efectiva de la inteligencia artificial como una herramienta transformadora, ofreciendo soluciones innovadoras, eficientes para abordar desafíos complejos, relacionados, número uno, con transparencia, con legalidad y con operaciones empresariales. Por ejemplo, nosotros quiero, y es lo que tengo anotado acá en mi iPad, quiero traer aspectos prácticos. Cuando pensamos ya en esta descripción que dimos de la inteligencia artificial, pensamos en elementos complejos. No quiero en esta ponencia hacer un poquito más de lo mismo, del uso de ChatGPT, para que, no, quiero decir cómo nosotros podemos utilizar esta misma herramienta de inteligencia artificial para nuestro día a día dentro del área, por ejemplo, del compliance. El primer reto que tiene el área de compliance es la hiperregulación y la cantidad de leyes disponibles para poder dar curso y poder dar cumplimiento. Entonces, caso práctico, tomar las leyes o los requisitos legales de nuestros clientes, poderlos procesar a través de inteligencia artificial, por ejemplo, uso de ChatGPT y poder establecer preguntas, controles, ideas, sugerencias para el cumplimiento de esos requisitos legales. Si fuera mucho, es mucho más eficiente hacer este primer ejercicio, este primer filtrado, y luego con la ayuda de los especialistas, de los humanos, ver entonces el nivel de precisión de esta data arrojada. Esta es una idea. Luego nosotros tenemos en la parte de las auditorías, muchas veces tenemos las auditorías, por ejemplo, multinorma o la auditoría de sistemas de gestión integrado, el poder dar a la inteligencia artificial todas estas normas y poder hacer preguntas específicas a la hora de hacer auditorías es una herramienta. Entonces ahí vemos cómo la inteligencia artificial se convierte cada vez más en una herramienta para el humano y mejorar su precisión, su asertividad y que no se nos quede nada a la hora de nosotros poder hacer un ejercicio tan importante como es esta parte de auditoría. Luego está evidentemente el entrelazar información, esta cantidad de información que para el humano puede parecer o puede ser mucha, no parecer, puede ser mucha, pues la inteligencia artificial tiene la capacidad de poder hacer lectura ya de evidentemente PDF, cualquier tipo de documentación, imágenes inclusive. Podemos traspasar esto y hacer preguntas relacionadas, porque cada vez vivimos en un mundo un poquito más rápido y necesitamos respuestas más eficientes, certeras, es decir, precisas, pero que también puedan resolver la solución puntual de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, el primer mito que quisiera despejar es que no necesitamos grandes soluciones complejas que no estén a nuestra mano en estos momentos para identificar riesgos o patrones. Nosotros podemos, con lo que ya está disponible, con lo que de hecho ha sido una de las conversaciones importantes entre Zuckerberg y otros grandes empresarios que han trabajado con estos desarrollos de inteligencia artificial, ha sido la democratización justamente de la tecnología que ha llegado a mano de nosotros, que pensábamos en un momento que iba a llegar mucho, que era mucho más lejano nosotros poder hacer uso. Y justamente en esta democratización de la tecnología, estas inteligencias artificiales, este ChatGPT ha desarrollado hoy en día aspectos como un marketplace, como un storage, para que todas las soluciones que son desarrolladas por personas como usted y como yo, que dentro de muy poco vamos a encontrar a alguien que haya desarrollado una aplicación relacionada específicamente a las normativas ISO, vamos a poder hacer uso. Y hasta ahora es gratuito el tema de hacer uso a esos desarrollos. Debemos aprovecharlo. Entonces, estos mensajes son parte de los más importantes que quería traerles a ustedes en esta primera etapa. Entonces, luego nosotros tenemos como emergencia de una solución transformadora. Es decir,
en el ámbito del compliance, dentro de las operaciones, ya la parte también financiera, en la parte de análisis contables. Los otros días, hace como 2 meses, de hecho, estuve viendo una participación de ya contables utilizando inteligencia artificial para análisis de estados financieros, rápida detección de incongruencias, errores de cálculos, que aunque nosotros anteriormente se tenían muchas otras herramientas, lo que hace es democratizar el conocimiento, es decir, que no necesitamos solo y exclusivamente a un contable para poder hacer una auditoría financiera. Podemos hacer unos primeros acercamientos y también podemos hacer una interpretación de esos estados financieros utilizando la inteligencia artificial. Estos son de las aplicaciones prácticas que quería traer para esta ponencia para ustedes. La inteligencia artificial, y quiero que se queden con este mensaje, hace que, aunque es importante especializarse en el tema, no solo un especialista pueda conocer o tener nociones sobre un tema en específico en los aspectos de auditoría y puede traducir la información para los auditores de forma tal que pueda ser entendible y podamos producir mejores auditorías y mejores procesos. Entonces, luego nosotros tenemos las herramientas de AI como gestión del compliance, nosotros tenemos el análisis de datos para la detección de irregularidades y luego tenemos el machine learning para la evaluación proactiva de riesgos. En este primero, la detección de irregularidades, podemos monitorear constantemente las transformaciones de actividades para identificar patrones inusuales. Ya esto era algo que hacía la banca, ya esto es algo que la banca tenía años haciéndolo. ¿Y qué ha hecho la banca ahora, hoy en día? Pues optimizar y eficientizar. Veíamos en un principio todos estos temas de la tecnología, nosotros tenemos la fintech, para los temas de la banca, la Protech para los temas de inmobiliario, de construcción, es decir, las tech asociadas a los diferentes sectores. Ya la banca trabajaba el tema de las fintech, trabajaba el tema de cómo yo voy a introducir la tecnología a mi sector. Y tenía muchos desarrollos y muchos aplicativos para detección de irregularidades entre clientes, con manejos de flujo diferenciado y que generaran alertas. Y hoy en día la banca, que para hace ya 3, 4 años estaba trabajando con el tema de las fintech, la digitalización misma de la banca permite y mejora la transparencia, permite y mejora la detección de irregularidades y y por consecuencia cada vez más están utilizando uso de inteligencia artificial. Nos acercamos en el caso de la banca, a una banca totalmente digital, a una banca que tu ID, aunque es la cédula o tu pasaporte, hoy en día es tu reconocimiento facial y de alguna forma intentan aproximarse a que cada vez sea menos la forma en la que se pueda vulnerar o digamos que los hacedores de maldad aprovecharse, digamos, de las fallas del sistema, de forma tal que sea cada vez menos atractivo, digamos, para los detractores digamos, del bien, hacer o cometer alguna irregularidad. Luego nosotros tenemos que la inteligencia artificial tiene la capacidad de prever posibles riesgos del compliance mediante algoritmos predictivos, analizar datos históricos, tendencias del mercado, puede anticipar las áreas de riesgo potencial, permitiendo que la empresa puedan implementar medidas. Sin embargo, antes de ahí, la construcción propia de nuestros riesgos, podemos consultarla con inteligencia artificial. Podemos ver riesgos asociados al sector eh, industrial, riesgos asociados al sector del plástico, riesgos asociados al sector tal, porque la búsqueda de la información a nosotros como gestores de sistema de gestión era una de las cuestiones que más tiempo nos tomaba. Entonces, hoy en día tenemos ese acceso. Entonces, pensemos en dos perspectivas de la inteligencia artificial. En un primer nivel en el que nosotros necesitamos poder acceder a ella, hacer buenas preguntas, acercarnos a la información y luego un nivel ya al extremo con soluciones ya automatizadas, con soluciones y algoritmos ya específicos para un sector y una industria que nos ayudan entonces a nosotros a tener mejores resultados.
Luego nosotros tenemos la detención de transacciones sospechosas en tiempo real, ya les abundo un poquito de esto, y la evaluación ya de riesgos mejorados. Por ejemplo, al analizar ya los datos históricos y tendencia de mercado, los sistemas de gestión pueden anticipar las áreas de riesgos potencial, permitiendo a las empresas implementar medidas preventivas que antes de que surjan los problemas. Si utilizamos inteligencia artificial, nosotros podemos rápidamente conectar con estos factores externos, los factores de hecho que la misma norma nos tratan, el contexto. Entonces, cuando vemos el contexto, la inteligencia artificial nos ayuda entonces, cuando nuestra razón de ser como institución, como negocio, está enfocado también en este contexto, nos ayuda a activar los controles internos que tiene la organización, porque ya no es una desconexión, ya no está, ya no requiere tanto tiempo yo implementar una transformación, sino que viendo este contexto externo, viendo que está materializando un riesgo en cualquier otro sector o otra industria, puedo rápidamente adaptar mi sistema de gestión de riesgo, ajustarlo para prevenir que eso pueda afectar mi sector o mi industria. De hecho, un caso práctico, tenemos varios casos prácticos, adelante, tenemos dos, pero un caso práctico de esto es un caso muy famoso que se dio con el tema de boleterías y de conciertos para los temas de estafa, los temas de reventa, los temas de riesgos materializados enfocados en boletería para conciertos. Y esto se dio en algunos países de Latinoamérica en inicio y otros países por aprendizaje de esos otros países pudieron evitar cambiar su sistema de boletería, evitar que el mercado negro tuviera esas estafas, se revendieran boletas. Entonces, de alguna forma, nosotros estar atento al contexto, prevenir entonces nuestro sistema de riesgo, ajustarlo y cambiar la forma en la que hacemos las cosas, también ayuda a que sea mucho más complejo para el detractor adaptarse y vulnerar mi institución. Luego tenemos el énfasis en la AI, tiene sus bemoles y está en la parte de los estándares éticos en la aplicación de la AI. Mucho se ha hablado de derechos de autor, mucho se ha hablado de esa... mm, qué tanto pertenece al humano, de esto que el humano está presentando. Y en este caso ya se están desarrollando estándares y marcos éticos para guiar el despliegue del sistema de inteligencia artificial, asegurando que las decisiones automatizadas sean justas, transparentes, respetuosas a principios éticos, porque ciertamente si a veces ponemos a la IA a tomar ciertas decisiones, debemos garantizar que sea en el sector o en la industria correcta, adecuada, porque puede vulnerar o puede de alguna forma obviar ciertas características. Entonces, lo importante es entender sí, pero con qué nivel de precisión, con qué nivel de supervisión, con qué nivel, en la norma de hecho de calidad también nos habla, con qué nivel de calibración de los resultados, de verificación de los resultados. Es decir, sí la utilizo, pero reviso los resultados, los calibro, entonces de forma tal que pueda ser cada vez mejor y acertado a lo que yo, como entonces usuario de esa inteligencia artificial, quiero de ahí. Un enfoque proactivo en la cultura del compliance nos trae a que soluciones proactivas para mejorar las adherencias a políticas de compliance, por ejemplo, está evolucionando hacia un enfoque más proactivo. Esto implica el uso de algoritmos para análisis de sentimiento, percepción, compromiso de los empleados, mejora continua para abordar los problemas potenciales que podrían convertirse en riesgos significativos. Ahí vemos el tema del behavioral, que es el comportamiento de los humanos. Y la inteligencia artificial nos ayuda mucho. Ya hay encuestas enfocadas de compliance, por ejemplo, que aparece, abro la lacto o la computadora en un día y ya me está encuestando, Christopher, hola, ¿cómo te sientes? Del 1 al 10, ¿cómo está tu ánimo en esto? Si te hiciera una pregunta, te hacen dos preguntas y están midiendo este clima, este behavioral, también este comportamiento de los colaboradores de forma tal que me permite anticiparme, que me permite reforzar ciertos aspectos importantes de el comportamiento.
Compliance tiene mucho de comportamiento, tiene mucho de estos valores, este core value que tenemos las personas. Y entonces, a través del uso del compliance, nosotros hemos visto cómo ha sido posible nosotros mover a las personas a un comportamiento que les ayude a entender qué es ético, qué no es ético. Y entonces ahí ya estamos hablando de la parte más trascendental del compliance, es decir, el core values de las personas y cómo podemos trabajarlo desde encuestas, desde campañas de comunicación interna y externa y cómo podemos mover a las personas. Ventajas del AI y el compliance específicamente, generar una sólida cultura de cumplimiento corporativo para la automatización de los procesos, obtener trazabilidad de los procesos, sí o sí. Cuando ya hablamos de esta implementación de AI, estamos hablando de trazabilidad, dónde empieza, dónde termina, mis proveedores, mi satisfacción, mis quejas, mis sugerencias. Vamos a ver mis denuncias. Entonces ahí tenemos un caso eh, visto en Perú de cómo ha hecho uso de la inteligencia artificial. Entonces, interesantísimo. Luego tenemos asegurar la realización de tareas claves, repetitivas y cargantes, pero necesarias. Entonces, ¿quién tenemos? Tenemos a esta aliada estratégica de inteligencia artificial. Reducir los costes de gestión, de alguna forma reduce evidentemente costes de gestión, que son dos, tiempo y recursos, recursos humanos, recursos financieros. Evidentemente reduce y apoya con la optimización. Y luego tenemos mejorar la gestión como tal de riesgos de cumplimiento. ¿Qué se está automatizando? La debida diligencia es un proceso que está hoy en día en muchas organizaciones totalmente automatizada. Nosotros ahí todavía como institución representamos oportunidades para terminar de automatizarlo, pero está en muchas organizaciones ya automatizado. La gestión del cumplimiento, que más tiempo requiere, hace la debida diligencia, que es un proceso que sea un número uno para tener en cuenta a la hora de automatizar la gestión. Estamos hablando de revisar los clientes, revisarlos en listas internacionales, revisarlos si nos representan un riesgo reputacional, revisarles sus datos. Entonces ya la debida diligencia con un nombre de una persona o una empresa, de alguna forma, muchas organizaciones ya lo está automatizando. Ya te arroja nivel de riesgo, te arroja nivel de observación. Sí aplicaría una debida diligencia ampliada, un poquito más profunda, dependiendo la categorización de cómo quedó este cliente o este proveedor o este usuario, a quien sea que le hagas esta debida diligencia. Y esto ya está siendo totalmente automatizado y muy usado para los sistemas de compliance, los sistemas de antisoborno. Luego tenemos las investigaciones, las quejas y las denuncias. Y ahí, en vez de pasarle con esto, quiero pasar directamente al caso práctico, el caso práctico de Perú. En este caso, un algoritmo para agilizar los procesos de análisis y denuncia. Veamos, en Perú se han recibido por año alrededor de 5.000 incidentes presentados ya por la ciudadanía por medio de distintos canales, alegando posibles violaciones al código de conducta por parte del funcionario público. La solución una fue que este flujo masivo de información llevó a una propuesta de desarrollar dos algoritmos para agilizar el proceso de análisis de denuncia. El primer algoritmo se conoce como el algoritmo de admisión. Este ahí ya se encarga de identificar las denuncias, que si son competencia o no son competencia. Ahí estamos hablando de una clasificación rápida de qué si es competencia, en este caso de la Contraloría General de la República de Perú, y qué no es. Estas estimaciones entonces sugirieron que para el año 2022 alrededor del 40% de las denuncias no requerían atención, por ejemplo, de este caso de la Contraloría General. Y en este contexto, el algoritmo evalúa si el documento cumple con tres requisitos para su admisión. Es decir, le dieron tres cualidades, tres requisitos, como la identificación de la persona que denunciada, una descripción del presunto acto corrupto y la entidad afectada y la fecha de ocurrencia de los hechos. El segundo algoritmo, que es el algoritmo entonces de priorización, entonces yo tengo, te admito y luego que hago este filtrado, luego que hago este proceso de estudio,
y de derivación. Entonces luego hago el proceso de priorización de todo lo que sí me aplica que podría eh, representar una prioridad 1A. Este tenía el objetivo entonces de jerarquizar estas denuncias, utilizando entonces la probabilidad, el tiempo, monto involucrado. Se evaluaba que las denuncias involucren a actos corruptos, el valor en juego, de cuánto estábamos hablando, los componentes, entonces generaban un puntaje asociado a cada denuncia, siendo las de mayor puntaje las más prioritarias para su análisis, brindando así entonces ya la inteligencia hizo su trabajo, entonces ahora vamos al humano para que los analistas y los supervisores, en base a ese sustento estadístico, hicieran una elección y tomaran. De las lecciones aprendidas entonces que les traigo de este caso, según estuve leyendo, es la implementación de los algoritmos de Machine Learning, inteligencia artificial, promete transformar radicalmente la forma en que se gestionan las denuncias y a su vez nos permite extraer lecciones aprendidas como organismos de control. También, evidentemente, en educación a la población sobre qué sí corresponde, cuáles son otras organizaciones que sí atienden entonces estuve leyendo más profundo de este caso, otras organizaciones que sí atienden ciertos casos, este tema de educar a la población, educar al ciudadano, educar al cliente sobre qué corresponde y dónde corresponde, pues permite entonces eficientizar el trabajo de las organizaciones y también que organizaciones que ahorita no están recibiendo tanta demanda puedan cumplir con su objeto de ser. El otro caso práctico, en el caso de lo que hablábamos ahorita, del behavioral compliance o el nudging, esto viene del término nudge. Ya de hecho hay maestrías relacionadas al behavioral. Empezamos con el behavioral economic, que es el estudio del comportamiento económico y cómo los humanos actuamos o nos comportamos en base al consumo y en base a la economía como tal. Empieza estos estudios del behavioral, de hecho, haciendo casos muy prácticos de cómo podemos impulsar a la compra o cómo podemos eh, implementar ciertas estrategias. Y ya para la parte del nudge o el behavioral compliance, está diseñado la toma tendente a incentivar un determinado tipo de decisión en caso ajustada a la legalidad, a la ética pública, basándose en el conocimiento de ciencias conductuales. Ahí se los quiero aplatanar. Esto busca que nosotros con el uso de inteligencia artificial impulsemos la toma de conciencia. En este caso, la OCDE, que, deme un segundito, acá lo tengo anotado. Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, empleó distintas herramientas para modificar la arquitectura de la decisión de los empleados públicos a favor de la integridad. Sugiere el uso de opciones por defecto, procedimientos, por ejemplo, comienza un nuevo proyecto. Cada miembro de un equipo recibe automáticamente un formulario para declarar cualquier conflicto de interés. El empleado como recordatorios de encuadres, incluyendo mensajes morales sobre regalos personalizados que lo que refuerzan es la identidad principal. Entonces, esto lo podemos ver como el uso de inteligencia artificial desde lo propositivo para mejorar el comportamiento del sector público como tal. Son casos que nosotros podemos ver que ya se han aplicado en otros países y como nosotros en nuestras regiones también em, podemos implementarlo. Ya luego nosotros tenemos el caso de nosotros como ministerio, integración de responsable de tecnología para la integridad organizacional, AI como impulsor de operaciones éticas y legales. Para nosotros, le queremos, por ejemplo, nosotros explicar, estamos trabajando con dos cosas puntuales de las que le podemos dar una, ¿cómo se dice? Una primicia. Nosotros estamos trabajando con la automatización de los reportes de escucha de clientes para nosotros poder mejorar la forma en la que prestamos el servicio. A través de inteligencia artificial, estamos calibrando nuestros estándares de calidad, pasándosela a inteligencia artificial
para que a través ya de la escucha, como ya ustedes saben, ya la AI puede generar subtítulos, escucha, minutas, estas son cuestiones que ustedes ya manejan, pues a través de ese mismo uso de aplicativo estamos programando, haciendo ciertas programaciones, nuestra dirección de tecnología, ciertas programaciones que permitan la escucha de, en este caso, nosotros escuchábamos un por ciento estandarizado de llamadas. Ahora nosotros estaríamos escuchando el 100% de la llamada y en un primer nivel nosotros estaríamos identificando si se cumplen con los criterios establecidos de gestión de calidad. Esto generaría de manera automática un reporte de la escucha de las llamadas, dándonos una orientación sobre cuáles son los aspectos que debemos mejorar para satisfacer la calidad brindada en el servicio prestado. Esto va a ser, ya en menos de un mes, va a ser posible que nuestros analistas, que nuestro personal puedan enfocarse en lo que realmente importa, cómo podemos mejorar el servicio y cómo podemos mejorar entonces también esta calibración y estos estándares. Una vez cumplamos lo que tenemos, cómo podemos aumentar estos estándares, estas exigencias. Otro de los aspectos que estamos trabajando también es justamente a través del chat, a través de todo lo que recibimos, toda la información que tenemos en Internet, que recibimos a través de redes sociales, que recibimos a través del chat en línea. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a conglomerar esta información, organizar y establecer nuestros reportes de gestión de calidad, lo que permita a nuestra institución también ser mucho más eficiente y prestar atención en esa escucha de nuestros ciudadanos clientes. Tenemos aspectos también importantes a futuros, enfocados en la regulación, de, digamos, nuestras matrices de cumplimiento, qué vamos a hacer con esto, y estamos trabajando en esto. Ya en una última parte, las oportunidades que tiene la inteligencia artificial, los desafíos, lo vemos aquí en pantalla. Está la regulación, hay ciertas cosas que tienen que regularse, pero la rapidez con la que se regulan no es tan rápido como avanza la AI misma. Luego tenemos la dependencia de la tecnología, aunque está la AI, de alguna forma vamos a ser cada vez más dependientes de la tecnología. La seguridad, información sobre ciberataques, qué tan segura es esta información que yo comparto, qué tan segura esta información que yo en algunos aplicativos gratuitos, pues entonces doy acceso. Entonces son de las cuestiones que siempre nos debemos preguntar. Y el diseño de patrones oscuros, en este caso, cuando nosotros tenemos un uso incorrecto del behavioral, cuando a través de inteligencia artificial hacemos decisiones de compra, digamos, de forma no muy clara, cuando damos acceso y para yo luego, por ejemplo, hacer un subscribe a algún reporte o algún pago de solución, tengo que hacerlo de manera manual, pero para yo suscribirme es de manera automática. Entonces, esos son de los desafíos que también tiene la inteligencia artificial, que generan aumento del consumo, cobros, entre otros, y debe trabajarse. Y luego tenemos como último, pero no menos importante, sino el más importante, el cambio cultural, cómo ya dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestro quehacer, pensamos en este uso en la inteligencia artificial como una extensión y no como una oportunidad de yo dejar de pensar, de analizar, de hacer uso de lo que nosotros tenemos, que es nuestra inteligencia humana y nuestra calidez también como humano a la hora de prestar servicios. Entonces, quisiera, no sé si nos tomamos más o menos el tiempo apropiado. Yo creo que sí, ya van como Sí. 48 minutos acá en mi reloj. Es parte de de las experiencias que quería compartir con ustedes. Este es un trabajo que ha sido preparado por mí, parte de mi equipo, y de verdad que nos sentimos de nuevo orgullosos de poder tener este espacio para compartir con ustedes. Christopher, ha sido bien interesante y bien enriquecedor esta información que yo estoy segura y estamos todos seguros que va a ser de gran relevancia para las organizaciones y para los profesionales que tienen a su cargo todo el tema de estos sistemas de gestión
para que sus empresas tengan unos procesos bien claros y obviamente que se refleje, obviamente, en la atención al cliente. Dentro de esto, y lo último que estabas hablando del tema de gestión de cambio cultural, una pregunta bien clave es cómo hacer o cómo guiar a las organizaciones y a los altos mandos para quitar ese miedo o ese tabú que muchas personas tenemos frente a la inteligencia artificial, para poder aprovechar entonces de esta manera las grandes ventajas que tiene esta nueva tecnología en los procesos organizativos. Muy buena pregunta. El aspecto es entenderlo como una extensión Ujú, de lo que nosotros hacemos, no como una amenaza, entenderlos como una democratización. Los que son conocedores, los que son expertos, deben capacitar, deben formar a los demás. Creo que en la medida que nos vamos formando, nos vamos capacitando, concientizando, pues lo vamos usando un poquito más y se va ujú, convirtiendo más parte de nuestro día a día. Entonces, la forma en la que podemos producir este cambio, esta transformación y esta eliminación de este tabú es en la medida en que nos vamos formando, capacitando, vamos investigando. Creo que una de las cosas que hemos, digamos, nosotros que estamos regresando a ese punto es que tenemos primero que investigar, nos vamos acercando. ¿Qué solución de inteligencia artificial hay para esta industria o este sector? ujú. Déjame estudiarla, déjame tener un acercamiento. Y en base a eso, entonces nosotros podemos producir mejores resultados, tenerle mucho menos miedo y estar preparado para los cambios que puedan proveer estas soluciones y que nos ayuden, al contrario, a optimizar nuestras operaciones y nuestro negocio, nuestro rendimiento también en la parte financiera. Excelente. De esta manera, entonces, el tema tecnológico para muchas personas puede causar un poquito de temor, pero es por la falta de conocimiento y por la falta de práctica que tenemos frente al tema. Entonces, es el momento adecuado para poder incursionar dentro de este conocimiento de inteligencia artificial para poder aprovecharlo en todas las organizaciones. De acuerdo a esto, entonces, Christopher, cómo pueden los profesionales alinear los sistemas de gestión de calidad que estamos hablando hoy de compliance, de calidad y gestión antisoborno en su día a día con la inteligencia artificial? Excelente. Entonces, ahí, muy buena pregunta. La verdad es que vamos, yo diría empecemos por lo básico, empecemos por la preparación de nuestros programas de auditoría, la presentación de nuestras planes de auditoría interna, empecemos por el llenado de nuestro autodiagnóstico, preguntémosle a la inteligencia artificial sobre una norma en específica, cómo harías este diagnóstico, cómo harías esta entrevista. Empecemos con las actividades que ejecutamos. Em- Empecemos también a pedir ciertas sugerencias para que nos brinden un enfoque distanciado al que por lo general tenemos y que al final complemente. No va a sustituir, complemente, porque cada auditor, cada gestor tiene un enfoque particular. Esto va a complementar, va a brindar mayor luz. Utilicemos entonces la inteligencia artificial para el análisis a veces de ciertos procesos, de ciertas políticas que pueden ser un poco complejas o son especializantes de un área la cual no manejas para poder entenderla o tener un acercamiento. En resumen, como un aliado en nuestro día a día y no para las actividades más complejas y pensemos a veces, aunque son positivas, muchas soluciones que hay en el mercado son muy positivas. Cuando nos referimos a esta parte de inteligencia artificial, no pensemos en lo complejo primero, sino en lo simple, entonces vayamos escalando. Excelente. Entonces, de esta manera, ya escalando un poquito los conocimientos que se tienen en cada organización con respecto a los sistemas de gestión de la inteligencia artificial, ¿cómo puede marcar una empresa una diferencia? ¿Es posible marcar la diferencia utilizando la inteligencia artificial? Entiendo que sí, totalmente. La rapidez con que las empresas actúan, preguntémonos, esta empresa ya tiene sistemas de inteligencia artificial, tienen sistemas certificados por ahí. Y eso nos da una idea. Y hoy en día sí se puede marcar la diferencia porque el accionar de estas organizaciones es mucho más rápido
en todos sus niveles, porque ya cuando la inteligencia artificial ha tenido una adecuación, cuando ya la inteligencia artificial ha permeado la cultura completamente. Ya no solamente el área de calidad, no solamente el área de compliance responde de manera efectiva, sino todas las áreas pueden responder en la misma rapidez. Entonces pueden realmente marcar la diferencia, es evidente y cada vez más la van introduciendo en procesos ya, aparte de usar AI, van automatizando, van utilizando máquinas para prestar ciertos servicios, cambian su CRM para cierta automatización también por ahí. Entonces van siendo cada vez mucho más eficientes. Y este boca a boca entonces las hace cada vez más competitivos. La gente dice, ah, pero mira, bueno, tengo un caso, no voy a mencionar el banco, pero este banco está trabajando bastante digital. Estaba fuera del país, tuvo una situación y fue bloqueada una tarjeta. Entonces, este otro banco había accedido a su producto, pero dije, esto fue hace como 6 meses, se vende como el banco digital, estoy fuera del país, no creo que vaya a ser activado el producto. Y como les hablaba ahorita, con solo el rostro, que sí habían Ujú, tomado la configuración, el producto se activó y yo dije, ¿será que funciona? Y el producto luego funcionó. Entonces, fíjense que también con el uso y el aplicativo cada vez se vuelve más eficiente y más competitivo. Y desde ese momento, no, lo que pensé es justamente, dije, wow, qué bien es tener esta tecnología y también otras cosas, otras precisiones que daba sobre el consumo, sobre eh, cómo se maneja el producto, sobre recomendaciones y sé que es con el uso de inteligencia artificial. No hay un humano haciendo una recomendación de un consumo a todos los clientes. ujú. Hay un proceso de inteligencia artificial y así se puede reconocer. Excelente. Hay una pregunta en el chat de la transmisión y dice una persona, si yo quisiera usar esta herramienta para apalancar mis procesos, ¿qué tipo de profesional puede ayudarme a implementarlo? Tienes apagado el micrófono, Christopher. Sí, ¿la puedes repetir? Claro que sí. Dice, si yo quisiera usar esta herramienta para apalancar mis procesos, ¿qué tipo de profesional puede ayudarme a implementarlo? Lo que pasa es que esto es multidisciplinario. Aquí puedes empezar primero con una buena implementación de una norma de gestión y luego entonces puedes, dependiendo a qué solución apuntes, cuál es el enfoque del negocio que quieres optimizar, pero evidentemente tienes que irte a la parte de tecnología, de las informaciones. Tienes que dirigirte a profesionales que puedan hacer interacciones específicas con lo que ya hay disponible a través de código que te brinda, por ejemplo, las API que te brinda ChatGPT, que te brindan otras soluciones. Se tendría que irte a estos profesionales que sean capaces de entender tu razón de negocio y puedan hacer una Ujú, conexión entonces con estos API, con estas fuentes, que puedan, recuerden, porque estas inteligencias artificiales tienen mucha información de lo disponible y hay ciertos mercados, ciertos países, ciertas culturas que necesitan ser adaptadas, entonces este trabajo a veces es de los desarrolladores, es decir, adaptarlo a lo que corresponde, por ejemplo, para República Dominicana, para X o Y país. Y ahí se puede tomar un tiempo para que la información que te brinden, recuerden que lo que comentamos ahorita, es valiosa siempre y cuando sea precisa, tenga un buen ujú. nivel de precisión, a partir de 85, 90% de precisión. Este tiempo que tenemos es solamente para agradecerte la oportunidad y haber aceptado la invitación de estar con nosotros y compartir esta importante información para todos nosotros. No sé si quieras decir algo más. No, para agradecerles a ustedes el tiempo, el espacio, para mí ha sido un placer. De verdad que compartir este tiempo de calidad y hablando de Ujú. calidad y de compliance, antisoborno, un poco de inteligencia artificial, que todavía para mí representa y sé que para muchos un largo camino de aprendizaje, genera muy buenas expectativas. Me reitero a las órdenes y tengan un buen resto de la mañana.
Hasta luego. Bueno, Christopher, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por estar presentes en esta transmisión. Les recuerdo que si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, solamente es suscribirse, darle clic a la campanita para que puedan recibir las notificaciones de todos los productos que vamos a publicar en nuestro canal y estén actualizados. Esta transmisión quedará grabada en nuestro canal para que las personas tengan la oportunidad de volverlo a ver o de que lo compartan con las personas que crean que pueda ser importante este tipo de información. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos. Esperamos verlos en una próxima oportunidad con un tema bien interesante en aquí, Hablando con Expertos.